el Evangelio de Juan, vamos a estar hablando sobre el Evangelio de San Juan, quizá por varios, 1, 2, 3 meses. El Evangelio de San Juan para mí es uno de los evangelios que tiene unas riquezas espirituales. Para mí el Evangelio de San Juan es como un banco donde usted saca dinero y saca dinero y saca dinero, y entre más tú sacas, más hay, y tú dices, nunca se acaba. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Juan para mí tiene unas clases de enseñanza, tiene unas revelaciones, y este tema, este ciclo de enseñanza, lo vamos a tratar la vista de Juan, de cómo él vio a Jesús, qué enfoque, qué expectativa, cómo él entendió a Cristo. Porque en el Evangelio según San Juan, yo pienso que hay riquezas espirituales que usted y yo necesitamos aprender. No solamente basta con ver actitudes buenas en una persona. No solamente me es suficiente con saber que él es jefe de protección física de una agencia de seguridad, sino que también necesito entender cuál es su trabajo, cuál es su propósito y hacia dónde él quiere dirigir su empresa o su trabajo. Y esto fue lo que Juan pudo ver por ayuda del Espíritu Santo en la persona de Jesús. Es decir, no es suficiente con que yo pueda ver a Cristo, yo también tengo que entenderlo. Yo tengo que conocer las profecías antiguas, yo tengo que conocer las diferentes facetas de su vida ministerial. ¿Por qué? Porque Jesús fue el Hijo del Hombre, fue el Hijo de Dios, Jesús fue el Mesías, fue profeta, fue rey, fue sacerdote, o sigue siendo. Jesús tuvo diferentes, por así decirlo, cualidades en su vida ministerial. Entonces, Juan le estaba predicando a un grupo de personas que eran judíos, pero también habían griegos y gentiles. Y Juan, desde la perspectiva de lo que el Espíritu Santo le estaba revelando sobre la persona de Jesús, Juan comienza a ver a Cristo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Juan también, como un judío más, estaba saturado de la mentalidad religiosa, de las enseñanzas fariseas y saduceas, donde ellos esperaban a un libertador que lo libertara desde la perspectiva de política, desde la perspectiva humana. Ellos estaban esperando a un libertador que viniera montándose en un caballo, que hiciera un ejército de hombres y que expulsara a el imperio, a la dictadura romana. Ahora Juan cambia, el Espíritu Santo le cambia su mentalidad, le cambia su expectativa, le cambia su visión, le cambia el entendimiento, y Juan comienza a ver a Cristo como Dios quería que lo viera. El propósito de este ciclo de enseñanza es que usted y yo comencemos a ver a Jesús como las Escrituras lo quieren revelar, y dejemos de ver a Jesús como Él resuelve el problema, como el que sana, como el que resuelve el problema de economía, como el que me da la paz. Cristo es algo mucho más amplio. Y la iglesia, me temo, que no hemos quedado viendo al Cristo en lo sobrenatural, en los milagros, en las señales, pero Juan lo vio desde otra perspectiva. De hecho, Juan revela 7, 8 milagros, señales, que después estaremos hablando más adelante. ¿Por qué Juan hizo énfasis en estas señales milagrosas que el Redentor hizo allí en su ministerio? Ahora, ¿cómo Juan veía a Cristo y lo entendía? Juan capítulo 1, versículo 1, dice, número 1, Juan vio y entendió a Cristo como el verbo de Dios. Como el verbo de Dios. Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio la palabra, el verbo, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, Juan le estaba dando a entender a sus lectores que ese Jesús
hijo de José y de María, era Dios que desde antes de la creación del mundo ya Él existía, que Él no fue creado, Él era Alfa y Omega. En Él todo tuvo comienzo y en Él todo tiene su final. Como los judíos estaban esperando a un libertador humano, a un libertador político, pero Juan tuvo una visión mucho más alta, mucho más larga y pudo entender y ver a Jesús como el verbo de Dios, como el enviado de Dios, como el cumplimiento de la promesa mesiánica de redención de Dios para su pueblo Israel. ¿Qué cosa es el verbo? ¿Quién conoce algo de español? El verbo es como que la raíz central, la raíz principal. El verbo es el comienzo y el final de algo. Así Juan veía a Cristo. Así usted y yo tenemos que comenzar a ver a Cristo. No podemos seguir viendo a Cristo como la varita mágica que resuelve mi problema económico o mi problema de salud. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de Cristo. Cristo es el verbo. Cristo es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él era Dios. Nada existía cuando ya Él existía. Todo lo que existe fue creado por Él. Él es el principio. Él es el final de todas las cosas. Juan veía a Cristo como la luz. Juan veía a Cristo como ¿qué? Como la luz. El Salmo 119, versículo 102 o 103, algo de eso dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan veía a Cristo como la luz. ¿Qué cosa? ¿Para qué tipo de luz? Juan no estaba viendo a Cristo como la luz natural. Juan estaba viendo a Cristo como la luz espiritual que venía a alumbrar la oscuridad de las tinieblas en el corazón, en el alma de los pecadores. Juan veía a Cristo como esa lumbrera que iba a alumbrar al pueblo de Israel perdido en oscuridad, en las tinieblas del pecado y de Satanás. Y él, como la luz del mundo, la iba a guiar a un reencuentro con el Padre, porque a causa del pecado de Adán, ellos estaban separados. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos del favor de Dios. Ahora Juan veía a Cristo como esa luz verdadera que iba a alumbrar el camino para que Israel fuera dirigida hacia encontrarse con su Creador. Tú y yo tenemos que dejar de ver a Cristo como un simple resuelve problemas. Cristo es la luz que vas a echar fuera de tu alma toda oscuridad, toda tiniebla del pecado. Cristo es la luz que te ha de guiar en medio de la oscuridad. Por eso el salmista decía en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque la luz de Dios le guía. Cristo es la luz que nos llevará al final del túnel. Cristo es la luz que nos dará la entrada a la eternidad. La iglesia no puede seguir viendo a Cristo como una vela. Cristo es la luz que alumbra en medio de la oscuridad, en medio de la tristeza, del dolor, de la caída, de la muerte, de la enfermedad, de la escasez, de la frustración. Esa es la luz que alumbra como un rayo de esperanza. Cristo es la mañana, es el lucero de la mañana. Amén. Tenemos que aprender a ver a Cristo desde la perspectiva que el apóstol Juan lo vio. Porque el apóstol Juan, antes de ser llamado, como usted y como yo, era esclavo, era presa del pecado, de la oscuridad, del odio, del rencor, del divorcio, de la amargura, del sufrimiento, de la agonía. Pero cuando él empezó a ver a Cristo como el Padre quería que lo viera, su vida fue revolucionando. Este Juan, que se llamaba Boanerges, hijo del trueno, más adelante se llama el apóstol ¿de qué? Del amor.
cómo este hombre, que era una bomba a tiempo, que pasó por una comunidad y le dijo a Jesús, vamos a matar, a destruirlo, porque no te abrieron la puerta. Ahora se llama el apóstol del amor, porque el Cristo, la luz del mundo, se reveló a su vida y echó fuera toda aquella tiniebla de odio y de rencor que había en su corazón. Y lo convirtió en hijo de Boanerges, en hijo del trueno, lo convierte en el apóstol del amor. Toda oscuridad, toda tiniebla que pueda haber en mi corazón, toda oscuridad, toda maldad, toda lujuria, lascivia, toda perversidad, todo designio, todo síntoma de oscuridad de Satanás que pueda haber en mi corazón, cuando dejamos que la luz del mundo en la persona de Cristo, del Evangelio del Reino, penetre a tu corazón, no hay rincón en tu alma que pueda quedar en tiniebla. Solo tenemos que abrir el corazón, solo tenemos que sincerarnos y decir al Espíritu de Dios, deja, yo quiero que esa luz del Evangelio del Reino, que es la persona de Cristo, penetre y alumbre todas las tinieblas. ¿Por qué? Porque en el principio separó Dios la luz de qué cosa, de las tinieblas. Donde resplandece la luz del Evangelio, la oscuridad de Satanás tiene que huir. Amén. Juan vio a Cristo como el Cordero de Dios. Juan vio a Cristo como el Cordero de Dios. Juan le estaba hablando a un pueblo judío. Ellos conocían la cultura de sacrificio, de adoración de ellos. Ellos sabían que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero para el perdón de ¿qué? De sus pecados. Pero tristemente, este sacrificio no tenía efecto, porque todos los años de la vida había que ir allí a ofrecer el mismo sacrificio por los mismos pecados. Y todos los días de la vida yo pecaba y allá iba yo con un sacrificio, un cordero, lo sacrificaba y mañana volví otra vez a caer en la misma situación. Ahora Juan comienza a ver a Cristo como el Cordero de Dios, porque en esa frase, el Cordero de Dios, hay una diferencia. El cordero que sacrificaban en el Antiguo Testamento lo entregaban los hombres. El cordero que se dio en sacrificio por la humanidad lo entregó Dios. Amén. Y Juan tuvo esa visión preciosa, gloriosa. Juan pudo ver la diferencia entre el cordero de los hombres y el cordero de Dios. Por eso él hace énfasis. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado de ¿qué? Del mundo. El cordero de Israel, el cordero de los judíos, quitaba los pecados personales de ellos. Pero miren la expansión, miren el alcance de la magnitud de este Cordero de Dios. No solamente viene a quitar los pecados de Israel, sino que viene a quitar los pecados ¿de qué? Del universo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Entonces, la dimensión y alcance, la magnitud de ese poder limpiador, regenerador, perdonador, restaurador, de redención del Cordero de Dios, era iba a ser más grande, mucho más amplia que la del Cordero que daban los judíos en Israel. Por eso usted necesita entender. Por eso queremos comenzar con los discipulados ya el martes que viene, si Dios quiere, para que usted pueda crecer y usted pueda adueñarse de estas verdades de Dios, y para que cuando el diablo ruja, usted le diga, ya rugiste, ahora te voy a rugir yo, y usted ruja como el león de Judá. Aleluya. Estas son las verdades que necesitamos conocer. Necesitamos verla y entenderla para poder apropiarnos de ella y comenzar a desalojar toda influencia, obra del enemigo que pueda estar obrando en nuestras vidas. Juan veía a Cristo como el Cordero de Dios, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Ahora la diferencia de este Cordero de Dios es que los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no tenían voluntad, no tenían pensamiento. Este Cordero sí era consciente de lo que iba a hacer
Este cordero era consciente de que el precio a pagar por la humanidad iba a ser catastrófico. Por eso que allí, en pleno allí, dolor y sacrificio, agonía de la cruz, él clama: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero este Cordero de Dios fue voluntario, porque dice Filipenses capítulo 2, que siendo igual a Dios, siendo rey, siendo Dios, no se aferró a nada, no hubo nada que lo retuviera, sino que rindió su derecho. Y de una manera voluntaria se quitó su corona, se quitó el cetro, se quitó el báculo de autoridad y se puso la ropa de hombre, de humanidad, y se hizo pecado sin haber cometido pecado. Por eso es que el efecto, la trascendencia, la magnitud, el alcance de este Cordero de Dios es mucho más amplia, es mucho más perfecta, es mucho más completa que la de los corderos del Antiguo Testamento. En otra palabra teológica, la economía del Nuevo Testamento es mucho más ahorrativa, pero también es incalculable el efecto al Cordero del Antiguo Testamento. Juan vio a Cristo como el Hijo de Dios. Juan 1:34. Juan 1:34. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Amén. Vi que eso sucedió, por eso doy testimonio, testifico de que Él es el Hijo de Dios. Juan aquí estaba apoyándose en algo que él vio. Y como iglesia tenemos que rogarle y pedirle a Dios que nos abra los ojos del Espíritu, que nos ilumine el corazón para que podamos contemplarlo en toda su majestad. Porque cuando vemos en el mundo espiritual es cuando nuestras vidas comienzan a ser afectadas y comienzan a ser revolucionadas. La iglesia de hoy se está moviendo por información de segunda mano. La iglesia de hoy se está moviendo por enseñanza de seminario. Pero me temo que la iglesia no está caminando, no está madurando, ni está creciendo por la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra. Y es la revelación del Espíritu de Dios a tu espíritu la que transforma tu mente, la que transforma tus emociones, la que transforma tu corazón, la que sana tu cuerpo, la que te da fortaleza, la que provee tu economía, la que restaura tu familia, la que transforma la comunidad, la que transforma la sociedad. Es la revelación del Espíritu de Dios a través de su palabra la que produce las profundas transformaciones del corazón del pecador. Amén. Me temo que tristemente hoy en las iglesias se están enseñando cosas, conocimientos intelectuales de segunda mano. Pero yo te estoy desafiando a que nosotros aprendamos a conocer a Cristo por el conocimiento de primera mano que viene del Espíritu de Dios a través de una lectura meditativa y concisa y constante de su palabra. Porque estas revelaciones vienen a través de una vida de oración, a través de una vida de integridad, de comunión con Dios. Los momentos más gloriosos del matrimonio no se viven por el teléfono. Los momentos más satisfactorios de una relación de matrimonio se viven cuando entramos al cuarto y allí empezamos a decirnos cosas y allí se enciende el fuego y allí se forma un cortocircuito y de ahí surge un muchacho y de ahí surgen los nietos y de ahí surgen los tataranietos y la iglesia no quiere entender que del conocimiento de segunda mano no se produce ningún fruto. En la multiplicación, el crecimiento, la expansión de la iglesia, del evangelio del reino, va a venir a través de hombres y de mujeres que se concienticen
de que tienen que entrar al lugar santísimo y permanecer tiempo hasta que Dios termine y revelársele a través de su palabra, hasta que Dios alumbre el entendimiento del corazón de ellos, hasta que Dios pueda despertar el espíritu de la fe. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8:17 que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Entonces yo no puedo pretender crecer por los seminarios. El crecimiento y la madurez espiritual viene por la revelación del Espíritu de Dios, de su palabra. Yo necesito concientizarme de que si yo quiero crecer, si quiero madurar, si quiero trascender, si quiero escalar peldaños espirituales, si yo quiero empezar a conquistar, si yo quiero empezar a experimentar liberación y sanidad, no hace falta estar constantemente rabacanda, recibe. No. Yo estoy experimentando una transformación en mi alma tremenda. Simplemente estoy orándole a Dios y estoy leyendo su palabra. Y Dios está transmitiendo luz a mi espíritu, porque el Salmo 27:8 dice lo siguiente: mi corazón, mi espíritu ha recibido de tu espíritu. Busca mi rostro. Y yo le respondí: tu rostro buscaré. No esconda tu rostro de mí. Y Jesús dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo solamente recibo la revelación del Padre. Lo que yo veo que el Padre hace ahí arriba, en lo que me revela mi espíritu, es lo que yo hago aquí en la tierra. La iglesia está haciendo muchas cosas humanas. La iglesia se está moviendo por los programas humanos. Pero Juan vio al Cordero, a Cristo, como el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Juan vio a Cristo como el ungido, el Mesías. 1:41. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Me salvé, me tocó a mí. Andrés, que era discípulo, escuche, de Juan el Bautista. Andrés era discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. Pero de aquella experiencia que tuvo allí Juan el Bautista, cuando fue a bautizar a Jesús, sucedieron cosas. Porque una de las cosas que Juan el Bautista, hombre al que estoy tratando de imitar en su integridad de ministerio. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay una guerra entre los ministerios pastorales, hay una guerra entre los apóstoles, hay una guerra entre las congregaciones. Y yo no entiendo si somos una iglesia, somos un solo cuerpo, porque hay tanta guerra y tanta competencia. Pero Juan el Bautista me enseñó algo, un principio de humildad. Yo no soy el Mesías. Juan no lo dijo así, yo lo voy a parafrasear. Yo soy su siervo. Yo soy uno que ya se había profetizado que mi función es prepararle el camino. No pongan su mirada en mí. Yo tengo el mensaje que tengo y me están siguiendo las multitudes, pero yo no soy el Mesías. Miren los ojos. Yo no soy el Mesías. No estén poniendo su esperanza ni su mirada en mí. Y Juan remató, le dio el golpe mortal ya a ese espíritu extraño que estaba rondando por allí de competencia y le dijo: es necesario que yo, ¿qué cosa? Que yo mengue, que yo vaya a llegar a un punto que yo voy a desaparecer. ¿Para qué cosa? Para que ¿qué cosa? Crezca. Ahí está la integridad del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro. Yo no creo en otra cosa. Eso que tú te pones a estar desprestigiando esos ministerios por estas redes sociales. No. El hombre que hable mal de otro hombre de Dios es tan perverso como de aquel de que habla mal. Porque los hombres de Dios alcanzan en Dios las cosas de la manera correcta. Ahora viene Andrés. Andrés fue un discípulo inteligente. Si Juan, que es mi pastor, me está diciendo que él simplemente le está preparando el camino y que él va a ir menguando y este va a ir creciendo, aquí no es un problema de traición. Ya, porque miren lo que dice Andrés. Esto es tremendo. Esta es la revelación más poderosa que usted puede tener en su vida cristiana. Versículo 41. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo:
hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa qué cosa? Cristo. ¿Hemos encontrado a quién? Mesías. Si yo encontré algo, es porque estaba buscando, ¿cierto o falso? Porque ya desde Génesis se habían dado cualquier cantidad de profecías de que vendría el Salvador, de que en Israel nacería el libertador. Ya entraremos ahí en otra clase. Ahora, lo que me fascina es cómo el escritor Juan pudo visualizar con la ayuda del Espíritu de Dios allí y pudo ver a quién. A este hijo del carpintero, al hijo de María, como el Mesías. ¿Cuántas veces tú tienes una necesidad y la solución la tiene cualquiera de tus hermanas? Pero tú, por no verla como tú la tienes que ver, no resuelve tu problema. ¿Cuántas veces nosotros estamos menospreciando las cosas pequeñas, pensando que son insignificantes, ignorando de que Dios usa hasta las piedras para hablar, y que usó a una mula para hablarle a un burro que se llamaba el profeta Balaam? Andrés fue un hombre sabio y Juan tuvieron una expectativa espiritual tremenda, un discernimiento espiritual. ¿Será el hijo del carpintero? No tiene el último carro de marca, no tiene la iglesia más grande, no predica con los aparatos que se pone por aquí, no sale por ninguna redes sociales, pero es el Mesías. Amén. No tiene canal de YouTube, no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene nada. Pero es el más grande. Está solito, está despeinado. Me parece que casi ni se baña, no sé, lo veo pobretón, miserable. Pero lo que yo sí sé es, por encima de todo eso, que es el Mesías. Amén. Y como ese es el Mesías, hace rato mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo y toda mi generación me han estado enseñando de que el Mesías vendría. Y si el Mesías llegó, yo me voy a pegar al Mesías. Juan, perdóname, como ya tú lo dijiste, tú no eres el Mesías, ya hasta aquí. Yo te agradezco que tú me encaminaste, me iluminaste y me llevaste. Ahora tú me pusiste en la mano de quién? Del Mesías. Ese es el ministerio, esa es la función del pastor. Juan vino para prepararle un pueblo bien dispuesto al Mesías. El apóstol viene para preparar un pueblo bien dispuesto al Mesías. El profeta tiene que prepararle un pueblo bien dispuesto al Mesías. El evangelista tiene que prepararle un pueblo bien dispuesto al Mesías. El pastor tiene que prepararle un pueblo bien dispuesto al Mesías. El maestro tiene que enseñar para preparar un pueblo bien dispuesto al Mesías. Ellos no trabajan para sí. Y el hecho de que ellos trabajen como trabajan de esa manera tan perversa es porque no han visto a Cristo como el Mesías. Porque Israel esperaba al Mesías, que significa ¿qué cosa? Cristo, del griego curio, que significa Señor. Israel estaba esperando un rey, ¿cierto o falso? Amén. Israel estaba esperando un rey, pero ellos estaban esperando un rey que en vez de que el rey lo dirigiera a ellos dirigían al rey. Porque la esperanza de ellos con el rey era expulsar al imperio romano de Israel, de Jerusalén. Ellos tenían las profecías del advenimiento del Mesías y del propósito y destino del Mesías, de sus funciones y ministerios. Ellos lo conocían. Pero me llama la atención que la palabra Mesías, que tanto revuelo ha causado por ahí, es sencillo. Curio, del griego curio, significa Señor. Entonces, este Mesías, ¿a qué viene? A salvar al mundo. A servirme a ti, a mí. Sí, él viene a servirnos en un sentido. Pero cuando el propósito central del Mesías, del griego curio, Señor, la palabra curio significa rey, dueño, amo y Señor. La pregunta que surge hoy, ¿es el Mesías, curio, Cristo, el Señor, dueño, amo y rey de la iglesia? Amén. Amén.
Y si Cristo es el Señor de la iglesia, ¿de dónde están surgiendo esas tantas aberraciones apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales, de maestros que existen hoy? Del mundo. Anticristo, estos endemoniados, estos manipuladores, estos delincuentes, ladrones, estos descarados que usan el evangelio como una fuente de ganancia. No le interesa el rebaño, ni siquiera le interesa preparar a un pueblo bien dispuesto para el Señor. Estos falsos apóstoles, como dijo Judas allí, estos cielos sin estrellas, estas nubes sin agua, estos árboles sin fruto, porque esto es lo que son: delincuentes, estafadores. Pero más bobos son los que los siguen a ellos, que teniendo las escrituras, teniendo la palabra escrita ahí, como la profecía más completa, para alumbrar en la oscuridad, siguen adictos, han idolatrizado a estos hombres, lo han endiosado, y estos hombres lo están despojando de sus bienes, se acuestan con muchas de sus feligreses, toquetean a muchas de sus mujeres, mienten. Pero ya hay una pila yo no sé ni cómo decirlo, para no ofender a la gente, que siguen de ahí esclavizados detrás de esa gente. En ellos se está cumpliendo la palabra de Tesalonicense. Por cuanto no quisieron escuchar el espíritu de la verdad, bueno, ahí tiene un espíritu de mentira. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza de apóstol, se disfraza de profeta, se disfraza de evangelista, se disfraza de pastor, se disfraza de maestro. Satanás se disfraza de superintendente, Satanás se disfraza de presbítero, Satanás se disfraza de mil maneras. Pero Juan no cayó en la trampa del diablo, porque él pudo ver a Jesús como quién, como el Mesías. Si yo logro tener una revelación del Hijo de María, del Hijo de José como el Mesías, ya en Cristo yo estoy completo. En Él mi vida está escondida. En Él yo tengo total seguridad. En Él yo tengo total esperanza. Jamás seré conmovido. Juan pudo vislumbrar a Cristo como el Rey de Israel. Alabado sea Dios. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Andrés lo vio como el Mesías. Ahora, hermano, aquí hay algo rico que yo me disfruto. Estos eran unos ignorantes como yo. Pero Dios le plació mostrarle una gracia especial allí. Le llevó luz, le llevó revelación. Y Andrés lo vio como el Mesías, Cristo. Y ahora Natanael lo ve como el Hijo de Dios, como el Rey de ¿qué? De Israel. Mientras el pueblo estaba buscando, el rey estaba frente a ellos. Lo que el rey no vino ni con una espada, no vino ni con un ejército, o mejor dicho, vino con un ejército de ángeles, lo que no se veían. El rey no vino montado en un caballo, el rey vino sobre sus pies. La armadura del rey era humildad, era amor, era perdón, era gracia, era favor, era misericordia. La armadura del rey era santidad. La armadura del rey era el Espíritu Santo, la fe, la salvación. Pero como ellos no vieron un rey que llegó con 1 millón de soldados bien pertrechados, montando en caballo, con espada, con tanque, con F-15, con 1039, con diferentes armamentos sofisticados, sino que vieron allí a un triste hombre allí infeliz, allí quizás Jesús Balbú, allí quizás un poquito flaco, allí un poco desnutrido quizás allí, y dicen, este no va a libertarnos, ese no es el rey. Porque a ellos se olvidó que el rey iba a venir vestido de qué cosa, de humildad, de justicia y de verdad. Por eso que las iglesias están siendo engañadas con todos estos delincuentes, estos delincuentes que les gusta estar dando palabras motivacionales, hablan muy bonito y lo único que les van a dar a la gente es aliento. Aliento, sí, el aliento es bueno, pero aliento donde no hay transformación, para mí Dios no está en el asunto. Porque el problema tuyo y mío no está en la cabeza, está en el corazón. Donde necesita el Hijo de Dios, donde necesita el Mesías, donde necesita el Rey de Israel, donde necesita el Verbo
penetrar y centrarse. No es en mi cabeza, Él necesita sentarse. Su trono está en mi corazón. Y te voy a volver a repetir algo que te he enseñado. Cuando Adán cayó del trono. Adán, ¿qué cosa? ¿Qué era Adán? Adán era un rey allí. Él estaba allí reinando sobre toda la creación. Al él desobedecer, Satanás lo destrona. ¿Y quién ocupa su lugar? El diablo empieza a reinar en el corazón de Adán. Desde Adán para acá empiezan los homicidios y la muerte. Cuando el rey, el Mesías, el Verbo, el Cristo apareció, él viene a invadir a través del evangelio del reino, viene a invadir el reino de Satanás en el corazón de los hombres. Por eso dice primera de Pedro, que él no traslada, no toma, no posee. En su muerte y resurrección y ascensión, Cristo destronó la muerte, venció al diablo. Por eso él hoy a través de la iglesia, él quiere penetrar como la levadura. Invadir familias, corazones, ciudades, comunidades, naciones, para destronar al diablo y él sentarse a reinar. Entonces, Mesías, es una palabra filosófica. Significa que él tiene que ser Señor de tu vida y de mi vida. Amén. Él tiene que ser Señor de tu matrimonio y de mi matrimonio. Amén. En el Mesías, ni el hombre es más macho que la mujer, ni la mujer es nadie. En el Mesías somos un cuerpo. En el Mesías el machismo se tiene que acabar. En el Mesías ese espíritu que tú tienes de mujer, de esa de la Ana de la Selva, se tiene que acabar. En el Mesías somos un cuerpo. Y si Él es el Señor, y si Él reina, nosotros solamente obedecemos. Estas verdades no se le enseñan a muchas de estas iglesias.